20 de julio de 1955. Ciudad de México. Son las 5:42 de la tarde cuando el ataúd de Joaquín Pardavé desciende bajo la lluvia fina del verano. El cuerpo aún está tibio. El certificado de defunción, firmado apenas horas antes, indica derrame cerebral. Pero en el Panteón Jardín, entre paraguas negros y murmullos nerviosos, comienza a gestarse un rumor que México repetirá durante 7 décadas. Lo enterraron vivo. Dicen que cuando sellaron el ataúd se escuchó un golpe. Dicen que los sepultureros vieron un movimiento. Dicen que al abrirlo, según la leyenda, encontraron marcas de uñas en la madera, la cara descompuesta por el terror, los labios morados intentando un último grito. Nada de esto está comprobado. Pero en 1955, en un país devoto de la nota roja, un mito así no necesita pruebas, solo necesita repetición. Existe un acta firmada con demasiada prisa, un funeral organizado en menos de 24 horas y una familia que nunca volvió a hablar abiertamente del tema. Existe la palabra catalepsia, una palabra que en ese México de mediados de siglo podía transformar la muerte repentina en un escenario de horror. Y existe un país que aún hoy recuerda más la leyenda del ataúd arañado que la obra del actor, director y compositor que hizo reír a generaciones enteras. Esta es la historia que convirtió una muerte trágica en un cuento de miedo nacional. Aquí descubrirás cómo un simple derrame cerebral se transformó en una conspiración colectiva. Cómo la viuda de Pardavé vivió décadas siendo señalada como cómplice. Cómo los sobrinos crecieron bajo la sombra de un cadáver que la prensa insistía en desenterrar. Y cómo en 2024, TikTok, YouTube y foros anónimos resucitaron el mito con más fuerza que nunca. En este video verás las declaraciones reales de María Elena Pardavé, el análisis forense que desmonta la versión popular, los recortes de prensa que alimentaron la fantasía y el mecanismo psicológico que explica por qué México necesitaba creer que Joaquín Pardavé arañó su ataúd. Pero antes de entender el mito, debemos regresar al origen. Porque para comprender el terror, primero hay que conocer al hombre que nunca imaginó que su nombre quedaría atrapado bajo tierra. 30 de septiembre de 1900. Pénjamo, Guanajuato. En una casa de adobe, con techos bajos y un patio lleno de gallinas, nace un niño que nadie imagina que un día sería uno de los rostros más queridos del cine de oro. Se llama Joaquín Pardavé Arce, hijo de actores de teatro itinerante, criado entre bambalinas, telones polvorientos y maletas rotas que viajaban de pueblo en pueblo. Su infancia no tiene lujos, pero tiene algo más poderoso: historias. Su padre, Joaquín Pardavé padre, recita versos a la luz de lámparas de petróleo. Su madre improvisa escenas cómicas mientras cose vestuarios. El niño observa, aprende, respira arte. A los 11 años, sube por primera vez a un escenario. A los 14, ya entiende que su vida estará siempre entre público, luces y caravanas. México cambia, los teatros ambulantes desaparecen, pero él evoluciona. Del melodrama pasa al cine sonoro, de la carpa humilde a los estudios enormes de la capital. A los 30, el muchacho flaco de provincia se convierte en un actor solicitado. A los 40, en estrella nacional. Y a los 50, en un ícono. Dirige, actúa, compone canciones como Negra Consentida y Varita de Nardo, escribe guiones, protagoniza papeles que hoy son patrimonio cultural. Pero detrás del aplauso hay una grieta. La misma grieta que crece silenciosa en los matrimonios que lo han dado todo menos un hijo.
Joaquín Pardavé, y su esposa, Soledad Cholita Rebollo, no pueden concebir. 20 años intentándolo. 20 años viendo pasar bautizos ajenos, fiestas infantiles ajenas, regalos ajenos. Sonríen en público, lloran en privado. Ese vacío se vuelve una sombra silenciosa. Él lo oculta con trabajo, con música, con humor. Ella lo oculta con fe. Pero la herida está ahí, punzante, diaria. 1955 llega como un año de gloria profesional y tragedia íntima. Pardavé filma Club de Señoritas, prepara proyectos, atiende compromisos sociales que lo agotan. Tiene 54 años, pero luce mayor, agotado, con ojeras profundas y dolores de cabeza que minimiza ante todos. Es estrés, dice. Es cansancio, repite. Pero no es cansancio, no es estrés. Es un reloj que avanza hacia el final, sin que nadie lo note. 19 de julio de 1955. Noche calurosa. Pardavé regresa a su casa en la colonia Condesa. Cenan ligero. Hablan de una obra nueva. Se acuestan tarde. A las 3:00 de la tarde del día siguiente, el mundo se detiene. Un dolor agudo, indescriptible, le atraviesa la cabeza. Su cuerpo cae al suelo. No responde, no habla, no despierta. Su esposa grita, llama al doctor Ernesto G. Quiroz. El médico llega, revisa, palpa, escucha el pecho. Emite un diagnóstico rápido, urgente. Derrame cerebral masivo. Minutos después declara la muerte. Es demasiado rápido, demasiado brusco, demasiado incomprensible. Y en México, cuando la muerte llega así, sin aviso, sin lucha, sin despedida, deja un espacio perfecto para que la imaginación colectiva haga lo que siempre hace, inventar. El certificado se firma en cuestión de horas. El cuerpo se prepara para el funeral antes de que la familia asimile lo ocurrido. No hay tiempo para preguntas, ni para dudas, ni para la sospecha que empezará a crecer como hiedra venenosa. Un rumor nace en el momento exacto en que la lápida se cierra. Lo enterraron demasiado pronto. Y esa obsesión, esa duda inicial, pequeña, casi inocente, será la chispa que, sin saberlo, encenderá el mito más macabro del cine de oro. 20 de julio de 1955. Ciudad de México. Son las 3:11 de la tarde cuando la tragedia, silenciosa pero devastadora, irrumpe en la casa de Joaquín Pardavé, en la colonia Condesa. Minutos antes, él hablaba con su esposa, Soledad Cholita Rebollo, sobre una nueva escena que quería regrabar en Club de Señoritas. Planeaba dirigir 2 secuencias más antes del fin de semana. Tenía compromisos, ideas, una vida en movimiento constante. En cuestión de segundos, todo se detuvo. El dolor llegó como un rayo. Un estallido agudo en la cabeza, un mareo que lo dejó sin equilibrio, una frase incompleta que nunca llegó a pronunciar. Sus manos buscaron sostenerse del tocador, pero sus piernas cedieron. Cayó al suelo sin siquiera emitir un grito. Cholita corrió desde la sala al escuchar el golpe seco. Lo encontró inmóvil, pálido, con la respiración apenas perceptible. Gritó su nombre 1, 2, 10 veces. Nada. El doctor Ernesto G. Quiroz llegó en menos de 20 minutos. Revisó sus pupilas, su pulso, la rigidez de sus músculos. La hemorragia cerebral era evidente, fulminante, irreversible. La ciencia médica de 1955 no daba segundas oportunidades. A las 3:42 de la tarde, el doctor declaró la muerte. No hubo lucha, no hubo despedida, no hubo tiempo. Pero el problema no fue la muerte. Fue lo que vino inmediatamente después. México vivía una época en la que los entierros debían realizarse rápido por razones sanitarias. La familia, en shock,
Apenas tuvo horas para decidir trámites, papeles, preparativos. A las 7:00 p.m. de ese mismo día, el cuerpo ya estaba en una funeraria. A las 11:00 p.m., el ataúd estaba listo. Y al día siguiente, antes del mediodía, ya lo estaban enterrando. Demasiado rápido, demasiado precipitado, demasiado perfecto para que naciera un mito. La prisa fue interpretada como ocultamiento. El silencio de la familia como culpa. El hermetismo de la funeraria como evidencia. En un país que vivía fascinado por la nota roja, por los crímenes pasionales y las tragedias inexplicables, la historia comenzó a mutar. Alguien dijo que el cuerpo aún estaba tibio cuando lo colocaron en el ataúd. Otro aseguró que vieron a un trabajador persignarse demasiado nervioso. Y un tercero afirmó que escuchó un ruido desde dentro antes de sellar la caja. No había pruebas, no había testigos reales. Pero cuando un rumor nace con suficiente dolor alrededor, se vuelve irresistible. Y entonces apareció la palabra que lo cambiaría todo. Catalepsia. Una condición médica poco comprendida en la época que podía provocar que una persona pareciera muerta. Pulso débil, respiración mínima, rigidez muscular. En la imaginación popular, catalepsia significaba una sola cosa: ser enterrado vivo. ¿Y si Joaquín no estaba muerto? ¿Y si despertó dentro del ataúd? ¿Y si arañó la madera intentando salir? Las preguntas se propagaron como incendio. Ninguna era cierta. Todas eran irresistibles. La prensa sensacionalista tomó la historia y la multiplicó. Algunos titulares describían escenas que jamás ocurrieron: uñas rotas, rasguños, un rostro desfigurado por el terror. Todo falso. Pero México ya había escogido qué creer. Y cuando el público decide, la verdad deja de importar. Lo más cruel fue que el rumor no solo buscaba explicar la muerte, también insinuaba que la familia lo sabía, que se apresuró a enterrarlo para ocultar algo: un supuesto billete ganador, un testamento modificado, una conversación pendiente. Nada de eso existió. Pero el mito fue más fuerte que la lógica. La muerte de Joaquín Pardavé no terminó en aquel cuarto de la Condesa. Ese fue apenas el principio del infierno que vendría. Cuando Joaquín Pardavé bajó a la tierra húmeda del Panteón Jardín, aquel 20 de julio de 1955, la tragedia no terminó con él. Apenas empezaba para los que quedaron arriba. Y los primeros en sentir el golpe no fueron los periodistas ni los fanáticos, fueron los más indefensos: su viuda Soledad Rebollo y sus sobrinos, la familia que él había intentado proteger toda su vida. Soledad, Cholita, llevaba 30 años siendo su compañera, su equilibrio, su confidente silenciosa. Nunca tuvieron hijos, pero ella sabía que él había deseado uno con un fervor casi religioso. La infertilidad fue la primera sombra que cayó sobre su matrimonio, y ahora la muerte súbita era la segunda. Pero nadie le advirtió que la tercera sombra estaba a punto de devorarla: el rumor público. La mañana después del entierro, mientras ella rezaba frente a una mesa llena de coronas, un periodista de la Nota Roja tocó la puerta y lanzó la primera pregunta que la perseguiría durante años. «Señora, ¿es cierto que su marido arañó el ataúd?» Soledad no respondió. Cerró la puerta con suavidad, pero aquel golpe seco quedó incrustado en su memoria. Ese mismo día, otro reportero la acusó, sin decirlo explícitamente, de haber permitido que lo enterraran demasiado rápido, que ella sabía algo, que ocultaba algo, que había un secreto en la familia.
En un México que devoraba tragedias ajenas, ella se convirtió en la villana involuntaria de una historia que no había escrito. Los sobrinos de Joaquín también sufrieron, especialmente María Elena Pardavé, joven entonces, quien había crecido viendo a su tío como un padre sustituto. Los diarios la llamaban por teléfono, la seguían por la calle, le preguntaban incluso si había visto el supuesto rasguño en la tapa del féretro. Ella negaba todo, pero mientras más negaba, más crecía el mito, porque así funcionan los rumores. No nacen de la verdad, nacen del vacío, y el vacío de aquel funeral rápido, apenas 24 horas después de la muerte, era perfecto para que la imaginación colectiva hiciera lo que hace siempre: inventar monstruos donde solo había dolor. En 1955, la ciencia médica no era clara para el público. Palabras como catalepsia, rigidez cadavérica o pulso imperceptible eran terreno fértil para el miedo. Y alguien en algún pasillo del Panteón murmuró la frase que incendiaría un país: dicen que estaba vivo. Esa frase sería repetida en cantinas, mercados, salones de belleza, escuelas primarias. La gente aseguraba haber escuchado versiones de un amigo que había visto el ataúd temblar. Otros juraban que el sepulturero había salido pálido, como si hubiera visto un fantasma. Ninguna versión tenía nombre ni fecha. Todas se escuchaban convincentes. Y mientras tanto, la familia se desmoronaba en silencio. Soledad dejó de salir de casa. Canceló compromisos, rechazó entrevistas, evitó misas públicas. Cada aparición despertaba nuevas acusaciones. Algunos la miraban con lástima, otros con sospecha, y los más crueles con morbo. En los años que siguieron, ella se convirtió en una prisionera emocional del mito que México había creado. Los sobrinos también cargaron con un peso injusto. Había quienes decían que ellos presionaron por un entierro rápido para quedarse con un supuesto billete de lotería que Joaquín tenía guardado. Otros afirmaban que existía un testamento secreto que ellos querían ocultar. Todo falso. Pero la verdad no importa cuando la ficción es más emocionante. A finales de los años 60, María Elena Pardavé intentó limpiar el nombre de la familia, dando su única entrevista pública. Dijo con voz firme: mi tío murió de un derrame, jamás fue exhumado, jamás hubo arañazos, jamás hubo catalepsia. Pero México ya había escogido qué creer. La tragedia es que durante décadas, la historia de un artista que dio más de 100 películas, que escribió canciones que hoy son patrimonio cultural, quedó reducida a un cuento de terror contado en sobremesas. Y la familia, que solo quería llorarlo en paz, terminó convertida en personaje de una leyenda urbana. La muerte de Joaquín Pardavé fue un instante, pero el daño que su rumor dejó duró generaciones. La muerte de Joaquín Pardavé no solo dejó un vacío emocional y un mito macabro, también abrió una grieta silenciosa que con el paso de los años se convertiría en otra forma de tragedia: la disputa por su legado. No una guerra espectacular como la de grandes fortunas hollywoodenses, sino una batalla más sutil, más mexicana, más envenenada por el rumor que por el dinero mismo. Pardavé no dejó hijos, tampoco herederos directos. La única beneficiaria legal, según su testamento, fue su esposa, Soledad Rebollo. 30 años juntos, una vida compartida, una familia que nunca llegó. Todo lo que él construyó, casas, derechos de sus canciones, regalías de películas, ahorros modestos pero dignos,
fue para ella. Su voluntad era clara, limpia, sencilla. Pero cuando una persona muere envuelta en un misterio nacional, el papel firmado deja de ser suficiente. Y así, después del funeral, después del silencio, comenzaron los murmuros. Dicen que dejó otro testamento. Dicen que tenía un billete ganador. Dicen que su esposa escondió documentos. El dicen fue el verdadero enemigo de la familia. A finales de los años 50 y principios de los 60, la nota roja ya había sembrado la semilla de duda. No había evidencia, no había documentos alternos, no había cifras secretas. Pero el mito del ataúd arañado convirtió cualquier decisión administrativa en sospecha. Si lo habían enterrado vivo, según la leyenda, entonces todo lo demás también era posible. La realidad era mucho más triste que la ficción. No existía ninguna herencia millonaria. Pardavé, a diferencia de otros ídolos de su época, no acumuló mansiones ni cuentas en el extranjero. Su patrimonio más valioso eran sus películas, y las regalías en los años 50 no eran suficientes para construir un imperio. Vivía bien, sí, con comodidad, pero no con opulencia. Aún así, parte de la familia extendida empezó a insinuar que debía haber más, que un hombre tan famoso no podía haber muerto con una fortuna modesta. Y así nació otra sospecha injusta, que Soledad había ocultado bienes, que había retirado dinero antes del entierro, que el funeral rápido tenía un motivo económico. Ella no respondió, no gritó, no se defendió públicamente. La tragedia de su vida era triple: perder a su esposo, ser acosada por el mito y ahora ser presentada como una viuda interesada que había apresurado los trámites. Nunca fue cierto, pero era más fácil creer al rumor que a una mujer devastada. Con el paso de los años, la verdadera guerra no fue por dinero, sino por la memoria de Pardavé. En los 70, cuando Televisa comenzó a retransmitir el cine de oro, contratos antiguos sobre derechos de exhibición confundieron aún más la narrativa. La familia tenía que revisar acuerdos firmados décadas antes, algunos regalados, otros vendidos por estudios. Artistas de la época rara vez poseían los derechos totales de sus obras. Pardavé no era excepción. Surgió entonces el mito más absurdo. Si reabren el caso de la catalepsia, quizás aparezca el documento original, como si la verdad del entierro pudiera alterar contratos de distribución, como si el ataúd guardara una clave económica. La familia vivió bajo esa presión constante. Cada rumor reactivaba dudas sobre su credibilidad. La prensa sensacionalista, décadas después, resucitó archivos viejos y los mezcló con teorías nuevas. Algunos canales de televisión insinuaron que un supuesto documento perdido contenía cifras no reportadas. Otros decían que existían manuscritos inéditos depositados en cajas misteriosas que nunca fueron recuperadas. Nada de eso existió, pero mientras más años pasaban, más difícil era luchar contra la ficción. La herencia de Pardavé, modesta pero digna, fue consumida poco a poco por abogados, gastos funerarios, manutención y la vida misma. No quedó fortuna, quedó un legado emocional, pero también una herida perpetua. El país que él hizo reír transformó su memoria en un cuento de horror rentable. Y eso fue, quizá, el golpe más cruel. El mito del ataúd no solo robó paz, también robó valor a su obra. Lo que Joaquín dejó no fueron millones, sino una memoria cultural que tuvo que pelear durante décadas contra la mentira. Para finales de los años 60,
Mientras México intentaba modernizarse y el recuerdo del cine de oro se volvía dorado y distante, el mito de Joaquín Pardavé seguía vivo, más vivo que la verdad misma. Lo que comenzó como un susurro en el funeral se había convertido en una criatura autónoma. Y como toda criatura nacida del miedo, encontró nuevas bocas, nuevas manos, nuevas generaciones que la alimentarían sin saber que estaban destruyendo a una familia entera. Los hijos que Pardavé nunca tuvo, pero que habría amado con desesperación, fueron reemplazados por otra clase de descendencia. Sus sobrinos y sus sobrinos nietos. Las personas que heredaron un apellido convertido en advertencia. A finales de los años 70, María Elena Pardavé, ya adulta, intentó cerrar la herida familiar dando declaraciones. Mi tío murió de un derrame. Todo lo demás es ficción. Lo dijo con firmeza, con dignidad, con la voz quebrada por años de silencio obligatorio. Pero en vez de apagar el fuego, lo avivó. En México, negar un rumor es confirmarlo. Durante los 80 y los 90, cuando las películas de Pardavé volvieron a la televisión, cada transmisión resucitaba la misma pregunta. ¿No era él el que se despertó en su ataúd? Los niños crecían escuchando la historia en sobremesas. Los adultos la repetían como chisme sabroso. Los abuelos como verdad sagrada. El mito se imprimió en la cultura popular, como si formara parte del guión de alguna de sus comedias. El problema es que el mito no se quedó en la pantalla. Se coló en documentos legales, en contratos de derechos, en negociaciones. ¿Cómo vender el legado de un actor cuya muerte estaba envuelta en morbo? ¿Cómo restaurar películas cuando el público buscaba terror, no cine? El nombre de Joaquín empezó a tener dos caras, la del actor que hacía reír y la del cadáver que resucitó bajo tierra. Ese contraste se volvió un veneno lento para su memoria artística. Pero nada, absolutamente nada, preparó a la familia para lo que vendría cuando llegó el nuevo milenio. Porque si el rumor había sobrevivido en periódicos y sobremesas, con Internet encontró su hábitat perfecto. A partir de 2005, blogs anónimos comenzaron a publicar versiones detalladas del entierro. Decían que había fotos secretas del féretro abierto, que existían informes médicos ocultos bajo llave, que el sepulturero había confesado antes de morir. Ninguna fuente, ninguna prueba, ninguna lógica. Pero millones de clics. Luego llegaron los foros, los videos caseros, los primeros youtubers que descubrían que el morbo daba vistas. Algunos cambiaban la historia. Unos decían que Pardavé despertó minutos antes de ser enterrado. Otros que murió golpeando la tapa hasta desangrarse. Otros incluso aseguraban que había sido víctima de un complot familiar. La mentira se volvió maleable, plástica, conveniente para cualquier narrativa. Para 2015, cuando las redes sociales ya dominaban la conversación pública, el mito explotó de nuevo. Videos en TikTok mostrando recreaciones aterradoras, compilaciones de supuestos testimonios, canales de misterio inventando diálogos, escenas y autopsias que jamás existieron. De pronto, millones de jóvenes conocían a Joaquín Pardavé, pero no por El Marchante Neguib, ni por México de mis recuerdos, ni por Los hijos de don Venancio, sino por una versión distorsionada de su muerte. Y mientras el mundo se entretenía con la tragedia, la familia seguía perdiendo algo mucho más valioso que los derechos de distribución, su derecho a llorarlo como un ser humano. La historia ya no les pertenecía, había sido apropiada por la multitud. María Elena, ya anciana,
veía los videos en silencio. Los sobrinos nietos, hartos, evitaban hablar del tema. Algunos cambiaron de apellido. Otros se alejaron de la capital. Todos compartían la misma sensación. La sombra de un ataúd arañado, que nunca existió, seguía determinando sus vidas. Porque el mito no solo enterró a Joaquín Pardavé, enterró también a quienes lo amaron. La tragedia del actor terminó en 1955. La de su familia nunca terminó. Durante décadas, el mito avanzó como una sombra interminable. Canciones, películas, entrevistas, tertulias familiares. Donde aparecía el nombre de Joaquín Pardavé, aparecía también el murmullo: dicen que arañó su ataúd. Era como una mancha que no se borraba con el tiempo. Y mientras el rumor crecía, la verdad, esa verdad simple, devastadora y humana, permanecía enterrada bajo capas de fantasía colectiva. Pero la verdad existe. Y cuando finalmente habló, no lo hizo con escándalo ni con titulares. Lo hizo con la voz quebrada, cansada, pero firme de María Elena Pardavé, la sobrina que lo idolatró de niña y que dedicó su vida adulta a desmontar la mentira que le robó paz a su familia. En una entrevista rara, casi íntima, María Elena dijo palabras que deberían haber cerrado el caso para siempre. Mi tío murió de un derrame cerebral. Jamás fue exhumado. Jamás hubo rasguños. Jamás hubo catalepsia. Todo eso fue inventado, repitió, mirando directamente a la cámara. Y nos destruyó. Pero el mundo no escuchó, porque el morbo siempre grita más fuerte que la verdad. Sin embargo, lo más doloroso no era el rumor, era cómo se había sostenido. Durante años, médicos forenses explicaron que un derrame fulminante, como el de Pardavé, paraliza el cuerpo en segundos, que la rigidez cadavérica no aparece de inmediato, pero tampoco permite movimientos tan violentos como los que describían los rumores. Que la catalepsia, rara en 1955, no coincide con los síntomas del actor, ni con el testimonio de su esposa, que lo vio desplomarse sin señales de conciencia. La ciencia hablaba. La familia hablaba. Pero México prefería la leyenda. El mito era tan atractivo que las aclaraciones se volvían invisibles. Y así, lo inevitable ocurrió. La mentira se volvió la versión oficial emocional. La que se cuenta con café, con tequila, con nostalgia. La que los jóvenes encuentran en TikTok y repiten sin pensar. La que convierte un fallecimiento trágico en espectáculo. Pero la verdad no es espectáculo. La verdad es sencilla, fría, casi incómoda. Joaquín Pardavé murió rápido, murió dormido, murió sin dolor. No despertó dentro de un ataúd. No pidió ayuda. No arañó nada. Y ahí está la ironía más cruel de esta historia. Un país entero prefirió imaginar un horror inexistente antes que aceptar la muerte silenciosa de un hombre que dedicó su vida a hacerlos reír. María Elena lo expresó con una frase que rompe el alma. Lo que más me duele no es lo que inventaron sobre su muerte, es lo que le hicieron a su memoria. Porque la mentira no solo afectó a Joaquín, afectó a los vivos, a los que quedaron atrás, a los que tuvieron que cargar con un secreto que nunca existió. Y sin embargo, esta historia aún no termina. Todavía falta entender cómo, después de tanto dolor, después de tanto rumor, después de tantas décadas de silencio, la familia intentó, por fin, recuperar el legado de un hombre que merecía respeto, no terror. Durante más de 6 décadas, el nombre de Joaquín Pardavé
vivió atrapado entre la risa y el terror, entre el artista que iluminó un país entero con su talento y el muerto que México decidió convertir en mito. Pero ninguna familia puede cargar una mentira para siempre. Tarde o temprano, alguien en la línea de sangre tiene que decir basta. Y en el caso de los Pardavé, ese momento llegó silenciosamente, sin cámaras, sin periódicos, sin homenajes. Llegó desde la generación que nadie vio nacer, porque creció a la sombra de una historia que no le pertenecía. Hoy, en 2024, los descendientes de la familia, sobrinos, nietos, bisnietos, hijos de primos lejanos, viven vidas normales. Trabajan como maestros, administrativos, músicos, algunos incluso alejados por completo del mundo del espectáculo. No hay fortunas heredadas, ni mansiones, ni privilegios. Lo único que heredaron fue un apellido cansado, cargado de rumores que ellos nunca pidieron. Y sin embargo, en esa sencillez existe algo que Joaquín Pardavé nunca tuvo: paz. Uno de ellos, a quien llamaremos Luis, para proteger su privacidad, contó en una entrevista local que durante años evitó decir su parentesco. Cada vez que alguien escuchaba Pardavé, la misma frase aparecía: ¿es verdad que tu tío salió vivo de su tumba? No preguntaban por sus películas, ni por sus guiones, ni por su legado artístico. Preguntaban por el mito, por el morbo, por la mentira. Luis dijo que por mucho tiempo sintió vergüenza de un secreto que ni siquiera era suyo. Hasta que un día, leyendo archivos familiares, diarios, recortes antiguos, descubrió algo que lo cambió todo: las cartas de Soledad Rebollo, la esposa de Joaquín. En ellas, Soledad escribía frases que duelen al leerlas. Lo que más me lastima no es su muerte, es lo que han hecho con ella. Ojalá algún día alguien limpie su nombre. Esa petición dormida durante 70 años fue lo que inspiró a la nueva generación a hacer algo distinto. Hablar sin miedo, sin vergüenza, sin mitos. En escuelas, en entrevistas pequeñas, en círculos culturales, empezaron a repetir la verdad que México nunca quiso escuchar. Joaquín Pardavé no fue enterrado vivo, no sufrió catalepsia, no arañó su ataúd, murió de un derrame cerebral fulminante, rápido, silencioso, sin horror. Por primera vez, la familia comenzó a recuperar el apellido no desde la tragedia, sino desde la verdad. Restauraron fotografías, rescataron partituras, organizaron archivos, digitalizaron películas caseras, publicaron testimonios que nunca se habían hecho públicos, porque entendieron algo que Joaquín nunca pudo ver. La risa no basta para salvar un legado, pero la verdad sí. Lo más poderoso es que la nueva generación no vive obsesionada con la fama del pasado. No buscan dinero, ni reconocimiento, ni homenajes. Buscan dignidad. Buscan romper el ciclo de silencio, ese veneno que destruye familias durante generaciones. Y quizá por eso esta historia, tan cargada de dolor, morbo y distorsiones, termina con un respiro distinto. No hay millones, no hay mansiones, no hay herederos viviendo de la gloria ajena, pero hay algo más valioso: una familia pequeña, tranquila, sin cámaras, sin rumores, trabajando cada día para que la risa de Joaquín, la verdadera, la humana, la que él dio sin pedir nada, no quede enterrada bajo una leyenda que nunca mereció. Y ahí está la moraleja final. Las tumbas no guardan maldiciones, guardan verdades.
Y las verdades, cuando se cuentan, liberan. Si esta historia te conmovió, si crees que el mito nunca puede ser más fuerte que la memoria, deja tu comentario, porque las leyendas no se heredan, se reconstruyen.